Quiero volver a recordar que en su devocional privado, cuando ustedes vayan a orar, todas las cosas que acostumbramos a hacer diario, por favor, tenga en la lista a nuestro pueblo. Es bien triste lo que está sucediendo y necesitamos la intervención de Dios. Hay un pueblo llamado San Antonio del Sur, en Baracoa, que desde que pasó el ciclón ese hace más de una semana, los pobladores andan con el agua a media pierna, porque se reventó una presa y el agua no hay manera de evacuarla. Y esa no es la peor parte, ellos están viviendo en los techos. La peor parte es que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para asistir a esas personas con agua o algún tipo de alimento. Bueno, manténgalo en oración porque eso está bien feo para atrás. Sin teniendo en cuenta también que el resto del país está pasando por una situación única en la historia. Bien, hoy continuamos con el tema de grandes personajes bíblicos. Vamos a comenzar con el libro de Mateo, capítulo 16, del 1 al 4. Y ahí mismo el Señor Jesús va a estar diciendo cuál es el personaje que nos toca hoy. ¿Estamos listos? Mateo 16. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas Jesús respondió y les dijo: cuando anocheis, decid buen tiempo, pero el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, ya lo tiene aquí, yo estaba, está mejor para mí aquí. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles y el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no sabéis las señales de los tiempos, mas las señales de los tiempos no la pueden distinguir. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Eso era muy habitual en los tiempos de Jesús, cuando él estaba haciendo su ministerio en Israel, que lo acusaban o lo acosaban para estar haciéndole preguntas y tratar de tentarle que él dijera algo en contra de la ley, para quitárselo de arriba, cuando al final no encontraron nada que él pudiera decir, pero al final ese era el destino de Jesús. Y estaban así, adelante, siéntese. Y estaban ahí todo el tiempo. Entonces, los saduceos eran una secta de los fariseos. Los fariseos tenían ciertas divisiones, porque unos decían que había vida eterna y otros que no. Pero era una secta de Israel religiosa, como decir hoy los judíos ortodoxos. Y entonces ellos querían que Jesús les diera señales del cielo. Dame una señal de que tú eres el Hijo de Dios, pero una señal que sea del cielo, que nosotros podamos darnos cuenta que es del cielo. Y él les dijo: sí, ustedes, la cátedra de Moisés, en otro pasaje le digo, ustedes son la cátedra de Moisés. No había más gente que supiera más que ellos de la Torá. Pero me piden a mí una señal del cielo. Cuando ven la noche con un color naranja, dice, va a llover. Aquí pasa eso. Sale de noche, ahí usted ve nubes, un color naranja ligero, usted sabe que va a llover. Y por el día, cuando ven nubes oscuras, también viene tormenta. O si el aire sopla del sur, va a ser calor.
Ellos sabían todas esas señales del cielo, pero no podían ver, no podían distinguir las señales de Dios, las señales de los tiempos. Creo que es igual hoy. Sabemos un poco de naturaleza, hacemos algunas predicciones, pero no podemos distinguir que el tiempo del fin está cerca. No podemos. La gente no, yo creo que no le interesa distinguir. Y él le dijo, les voy a dar solamente una señal. Y es la señal del profeta Jonás. Ustedes quieren una señal, ustedes quieren saber si yo vengo de Dios, la señal del profeta Jonás. Y en otra parte de la escritura dice, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así estará el Señor Jesús 3 días y 3 noches en un vientre hasta la resurrección. Vamos a hablar de Jonás. Vamos a hablar de Jonás. Aquí lo tenemos. Busquen el libro de Jonás. Es un libro chiquitico, solamente tiene una hoja, pero por ahí está. Después de Amós viene Abdías y después de Abdías viene Jonás. Es una pequeña hoja, pero una historia tan trascendental, tan interesante, que el mismo Jesús habló del profeta Jonás y comparó lo que él iba a padecer por el resto de la humanidad con lo que hizo el profeta Jonás. Está entre los 12 libros finales de los profetas menores, Amós, Abdías, Jonás. Es muy chiquito, tengan cuidado, porque pasan fácilmente la página. ¿Lo tienen? Está aquí. Si no lo tienen, ahí tenemos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y fue a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nosotros cuando estábamos en el seminario hacíamos broma con las cosas que leíamos y decían, Jonás cogió un Tarsis y se fue para Tarsis. Cogió un Tarsis, no había un Tarsis. Bien. Vamos a ver. ¿Tú recuerdas los coros infantiles que cantaban acerca de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Un pez muy grande. Yo creo que la gente no sabe mucho de Jonás. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Y eso es lo que nos han enseñado por muchos años sin entrar a la profundidad del estudio. Jonás es una historia interesantísima. Y es verdad que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Vamos a hablar entonces un poco de Nínive. Y vamos a ver por qué Jonás huyó de la presencia de Dios. Jonás es un hombre que amaba a Dios. De hecho, era un profeta. Era un profeta reconocido. Era un hombre recto. Pero cuando ustedes conozcan la historia de Nínive, que no aparece en la Biblia, solamente dice que la ciudad de Nínive habitaban hombres terribles, malvados. Solamente eso. Pero en el Talmud de los hebreos aparecen muchos comentarios históricos de toda la vida, de todos los tiempos, donde especifica cada cultura y sus costumbres, inclusive sus dioses.
Y eso lo tienen recogido y cuando usted busca, está en internet, está asequible a internet. Y usted lo puede aprender. Y cuando usted conozca la historia de Nínive en realidad, se va a dar cuenta por qué Jonás huyó de la presencia de Dios. Jonás, en la época de Jonás, está alrededor del 612 antes de Cristo, más o menos. Esas cosas de fecha de nacimiento ahora no es importante. Vamos a hablar de Nínive. Nínive comenzó con una cultura neoasiria. Tenían un pequeño imperio en todo el Medio Oriente. Esa cultura, ese imperio, al final de su periodo como imperio, derivó en una cultura que en la Biblia aparece muchas veces el nombre de los asirios, que hacían muchas guerras contra Israel. Y los asirios terminaron siendo hoy en día el pueblo de Irak. ¿Ustedes creen que la guerra que tiene Irak con el Medio Oriente es una cosa de ahora? Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Desde entonces, entre los asirios y otras culturas del Medio Oriente, han odiado por siglos al pueblo de Israel. Pero vamos a concentrarnos en esto es un problema histórico. Y les digo ya de antemano, no va a haber acuerdo de paz. Estas naciones que rodean a Israel en el Medio Oriente, los han estado odiando por siglos. Simple hecho por ser el pueblo de Dios. Aun cuando reconocen el Dios de Israel, odian su pueblo. Vamos a Nínive. Cuando el imperio neoasirio comenzó a surgir en esa época cerca del río Tigre, ¿les suena conocido eso? El río Tigre es uno de los afluentes que rodeaba el Edén. Desembocan en el Golfo Pérsico. Pero ellos tenían un pueblo tan grande, dice la Escritura, dice Jonás también, que necesitaban 3 días de camino para recorrer el pueblo de una parte a otra. O sea que un pueblo bien extendido a lo largo de la costa del río Tigre. Pero en la época del imperio neoasirio, Nínive, o sea, la parte principal de Nínive, era una ciudad de murallas tan alta y tan grande que no era posible atacar Nínive. No era posible tomarla. La mayoría de las ciudades de esa época no tenían murallas. Digo la mayoría. Porque recuerden de Jericó, los que hemos leído la historia, también tenía murallas. Pero Nínive era una cultura, digamos, bastante adelantada en su tiempo, con una gran maldad en su interior. Los ninivitas estaban pegados al río, tenían acceso al mar, y por supuesto era un lugar muy bueno para hacer comercio. Era un lugar muy bueno para la pesca. Pero a ellos lo caracterizaba, esa cultura tenía una característica importante. Les gustaba el bandidaje y la piratería. El bandidaje y la piratería. No les bastaba con el comercio y la posición tan buena que tenía comercialmente. No les bastaba la pesca. A ellos como que les gustaba salir a hacer asaltos a través del río Tigre, rumbo rumbo oeste, a arrasar con todas las aldeas que hubieran por ahí. Los ninivitas en su época fue la primera cultura conocida por llegar a las aldeas y coger a los hombres que le hacían frente. Los colgaban de los pies y los despellejaban vivos y los dejaban morir. ¿Sabe lo que es despellejar a alguien vivo y dejarlo morir? Cogían a las mujeres más jóvenes y se las llevaban para ser esclavas.
de ellos y también venderla. Pero si las mujeres estaban embarazadas, le abrían su vientre, le sacaban el feto y lo estrellaban contra las piedras. Ellos fueron conocidos por esas cosas, por esas barbarie tan terribles. Entonces Jonás nace en las tribus del norte. Israel en esa época tenía frontera con Egipto y arriba tenía ocupado todo el espacio que es hoy el Líbano. Y en esa frontera del norte habían dos tribus, Manasés y Neftalí. Tengo que leerlo para no decir disparate de los nombres. Se cree que Jonás vivió en las tribus del norte, Neftalí, y Neftalí estaba muy cerca del río Jordán, casi pegado al río Jordán, que el río Jordán venía de la afluencia del Tigre. Al parecer, ellos a través de la navegación de esos ríos llegaban a esos lugares. El Taná cuenta, hebreo, que las tribus del norte de Israel sufrieron este tipo de vandalismo por los ninivitas. Las cosas que hacían eran muy horribles. Yo no sé si vieron algunos reportajes que no tienen que ver con la cultura ninivita, pero ellos todos casi son iguales. Cuando el 7 de octubre del año pasado los palestinos atacaron el territorio de Israel, y ustedes vieron los desastres que allí había, cómo quemaban a sus hijos con las madres y con los padres, envueltas en alambre de púa, y muchos otros horrores que no se han dado a conocer públicamente porque son demasiado fuertes. Bueno, esta gente era quizás algo peor que eso. Estos ninivitas hacían cosas horribles. Y él da cuenta que parientes de Jonás sufrieron este tipo de ataques. Entonces, hermano, mire, hay que tener un amor de parte de Dios tan grande por nuestros enemigos, que si no es de Dios no lo tenemos. No es posible. No es posible. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es posible alcanzarlo. Amar a tu enemigo como a ti mismo. Eso está un poco fuerte y una meta muy elevada. Porque si tú tuvieras un primo en Pinar del Río, que los habitantes de Isla de Pino, vamos a poner un ejemplo, algo así, vayan a embarcaciones a Pinar del Río y a las familias de ustedes, y cojan a parte de su familia, y a los hombres los despellejen colgados por los pies, y a las mujeres que estaban embarazadas le abran los vientres y les traigan los niños sobre las piedras, y hagan otro tipo de barbaridades. ¿Qué usted va a sentir por esa gente? ¿Amor? Mucho odio. Un odio visceral. Porque ningún ser humano en su santo juicio, sentiría simpatía por ese tipo de costumbres tan bárbaras y tan espantosas. Entonces ustedes ahora con este inicio solamente, ¿ustedes creen que Jonás amaba a los ninivitas? Ese es el número uno. Jonás como profeta de Dios también sabía que Dios tiene misericordia de todo el mundo. Eso lo sabía Jonás. Era un hombre de Dios temeroso. Y cuando Dios le dice, vas a ir al pueblo de Nínive y le vas a predicar que habrá juicio sobre ellos si no se arrepienten. Habrá juicio y serán destruidos si no se arrepienten. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo.
en amor a la humanidad, para todo aquel que crea en Jesucristo tenga la oportunidad de no perderse y tenga la oportunidad de tener vida eterna. Porque Dios no distingue entre los buenos y los malos. No distingue. A todo le da la oportunidad. Entonces depende del pueblo, bueno o malo, aceptar esa oferta. Y Jonás parece que tenía un problema tan personal con esos Nínive, lo cual yo entiendo y acepto, que dijo, no voy a Nínive. Porque ahí está, le voy a recomendar, no le puedo leer en todo el libro porque se nos iría todo el tiempo. Les voy a recomendar que lean el libro, es una sola página. Pero van a ver historias increíbles. Y Jonás dijo, no voy, me voy. Voy a huir de la presencia de Dios. Porque yo conozco el corazón de Dios. Y si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y yo no quiero eso. No quiero el perdón para esa gente tan malvada. Esa postura puede ser contemporánea. Puede ser contemporánea. Una de las cosas que más me afectó a mí en mi crecimiento espiritual en los primeros años, que yo solamente tenía 22 cuando conocí a Cristo. No le voy a decir lo que tengo ahora, porque eso no es el tema. Vamos a olvidarnos. Una de las cosas que más me afectaba a mí es ver la injusticia del lugar donde yo vivía. Pero tampoco vamos a hablar de eso. Pero eso me hizo mucho daño. Y posiblemente haya mucha gente dañada del corazón por el lugar de donde vienen. Ver las cosas que hoy en día se hacen. Entonces a veces decidimos huir, pero huir de la presencia de Dios no se puede. Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. ¿Podemos escondernos de Dios? ¿Ustedes creen que hay alguien que se puede esconder de Dios? ¿Ustedes creen que las injusticias en las cuales hoy estamos viviendo, se los dije hace unas clases para atrás, cuando hablamos de Elías, y Elías decapitó a todos los profetas de Baal? Cuando las mujeres adoradoras de Moloch, uno de los dioses de la época de Elías, entregaban a sus hijos pequeños, bebitos, menos de un año, en los calderos hirvientes de Moloch. ¿Ustedes creen que hoy no se está haciendo eso? No existe Moloch, pero existe el asesinato de los niños en los vientres de las mujeres. Salmo 139, ¿lo encontraste? Sí. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y lean este salmo completo, porque no puedes despegarte sin leerlo completo. Está espectacular. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Y si sigue más adelante, léalo, se lo recomiendo. Dice, cuando yo era un embrión en el vientre de mi madre, tus ojos me vieron. Y en tu libro estaban todas las cosas escritas de mí. ¿Ustedes creen que la gestación es un accidente? Puede ser, pero no está exento de la vista de Dios.
cuando era un embrión. ¿Saben qué es un embrión? La unión de dos células para formar un ser humano que hoy dicen que no es ser humano. Tienen derecho a matarlo, aun cuando tiene 9 meses de embarazo. Es el comienzo de la vida. Y en comienzo de la vida, dice la escritura del salmista, los ojos de Dios estaban viendo. Eso entre comillas. Y seguimos con Jonás, libro de Jonás. Entonces Dios le dijo, ve a Nínive. Jonás dijo, no voy a Nínive porque yo conozco la misericordia de Dios. No voy. No les voy a predicar que se arrepienten porque yo no quiero que se arrepienten para que Dios les termine. Entonces Jonás cogió un barco y se fue huyendo de la presencia. Huyendo de la presencia de Dios. Hoy en día la gente vive así. Hoy en día la gente que saben que aquí hay una iglesia o allí o allá, no les interesa saber de Dios. No quieren saber de Dios. Como que pretendiendo que Dios no se va a enterar. Como pretendiendo de que Dios no está viendo las obras de cada uno de nosotros. Y se fue Jonás, montó ese barco, y cuando el barco cogió rumbo a Tarsis, en una región cerca de España, viene de Israel a España. No era mucho, pero dije, ya, si me voy a Israel y Dios no está ahí. ¿Qué conclusión más inocente? Y cuando ya estaban navegando, se levanta una tormenta atroz. Déjenme decirle algo, que esto es un detalle interesante. Los marineros de todas las épocas saben los tiempos de tormenta. Lo saben, Jesús lo dijo, cuando el cielo está así, ya ustedes saben. Y más o menos se trataba de navegar en tiempos en que no hubiera tormenta. O sea que en ese tipo de comercio de Israel, de Job a España, ellos estoy seguro que estaban tratando de buscar épocas de que no fueran tormentas. Y sí que se levantó una tormenta terrible, nunca antes vista. El barco estaba a punto de estrellar y comenzaron a botar todas las cosas. Y dijeron, esta tormenta no es normal. Nos ha venido un castigo del cielo, por alguna razón. Entonces echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. La suerte cayó sobre Jonás. Y dice la tripulación y el capitán, supongo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Dinos por qué tú eres el responsable de esta tormenta. Y Jonás muy valientemente, para que sepan que no es un hombre cobarde, le dijo, yo soy hebreo, yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y yo estoy huyendo de su presencia porque no quiero hacer un mandato que él me ordenó. Si ustedes quieren que esta tormenta se calme, tírenme al agua. ¿Jonás era un cobarde? Jonás no era un cobarde. Jonás lo que tenía un corazón lleno de resentimiento por lo que hacían los ninivitas. Y no quería perdón para Nínive. Jonás estaba haciendo juicio como si fuera Dios. Estaba equivocado. No le correspondía. No nos corresponde a nosotros decir, estos se van a salvar y estos de aquí no. No le puedo predicar a aquel porque aquel es un bandido que posiblemente está muy lejos de Dios, hace muchas cosas malas. Ahí tiene un hombre que no le importa eso. Toda la semana va a las cárceles a predicar a los bandidos que están encerrados allí, pero les voy a decir una cosa, en la calle hay más. Y usted no puede decir, a esta le predico y a aquel no. A aquel le predico, usted no puede hacer eso, nosotros no somos dioses. Nosotros no somos Dios para determinar quién va a entender, ni tampoco tenemos el conocimiento de saber que él un día oyó la palabra y se convirtió y el otro no. No podemos hacer eso. Esa actitud es negativa delante de Dios. Porque realmente no sabemos lo que Dios puede hacer con el malo. Como tampoco sabemos lo que Dios puede hacer con el bueno. Hubo una mujer de Dios que fundó la iglesia adventista. Aunque ella estaba equivocada en su doctrina, tenía frases muy buenas. Y Elena White, fundadora de la iglesia adventista, dijo a principios del siglo, en el reino de los cielos habrá sorpresas. ¿Ve así, hermano Agustín?
En el reino de los cielos habrá sorpresa, porque a lo mejor no vamos a encontrar gente que a lo mejor eran vecinos míos y decían, pero este está aquí. Porque nosotros no conocemos cómo trabaja. Nosotros no conocemos cómo trabaja la misericordia de Dios. Y vamos a estar quizás buscando al pastor de la iglesia tal. Lo voy a buscar porque es el amigo de la tierra. Fulano. Yo estoy poniendo ejemplos extremos. Y no lo vamos a encontrar. En el reino de los cielos habrá sorpresa. No se lo olvide eso. Porque la misericordia de Dios es amplia y el corazón de los hombres no lo conocemos. El hombre solamente mira la apariencia, como le pasó a Samuel con David y Saúl. El hombre de Dios solamente mira la apariencia. Ustedes no saben cómo es mi corazón en realidad. Eso es lo que mira Dios. Eso es lo que mira Dios, el corazón, tu disposición. Que hemos hecho cosas malas, todos, sin excepción, las hemos hecho. Pero para eso tenemos a Dios, para eso tenemos a Jesucristo, para que nosotros nos arrepintamos de nuestras cosas malas y nos acerquemos a Dios y busquemos su presencia. No importa de dónde venga ni lo que has hecho. Dios tiene oportunidad para todo el mundo. Y entonces Jonás fue tirado al agua. Y dice la escritura en el libro de Jonás, léanlo, no se lo pierdan, que Dios había preparado un gran pez. Y nada más que Jonás llegó al agua, ¡plum!, se lo tragó. Europa. Mire, no, él dice, pero eso no es posible, no es posible. Mire, la ballena azul jorobada es más grande que un autobús escolar. De hecho, hay hechos recientes de que ballenas, hay una historia por ahí, no se la voy a decir ahora, ballenas se han tragado buzos completos y después los han vomitado. Busquen las historias en internet recientes. Monstruo marino. Pero dice, no habla de la ballena azul ni de este ni la otra, dice que Jehová preparó un gran pez. Tenía el pez dispuesto. Él podía haber hecho que la nave se dirigiera en sentido contrario y naufragara en las costas de Nínive. Él lo podía haber hecho. Pero los tripulantes de la nave no eran culpables de lo que Jonás estaba haciendo. Y vino un pez grande preparado por Dios, lo dice la escritura, y se tragó a Jonás. Y estuvo 3 días con 3 noches, la señal de Jesucristo, después del Calvario. 3 días con 3 noches hasta la resurrección. 3 días con 3 noches estuvo Jonás dentro del pez, hasta que fue vomitado en las costas de Nínive. Escuche esto, fue vomitado en las costas de Nínive. No huya de la presencia de Dios, porque si Dios tiene un propósito con su vida, haga lo que usted haga, el propósito se va a cumplir. Que no se lo olvide. Dios tiene un propósito contigo, se va a cumplir. Y contigo, y contigo, y con cualquiera de ustedes. Usted podrá huir de la presencia de Dios, usted podrá esconderse de la presencia de Dios, usted se podrá demorar en aceptar a Cristo como un Salvador, pero la vida, si Dios tiene un propósito con usted, le va a llevar a una situación en la que usted no le va a quedar más remedio que aceptar a Cristo como su Salvador. Y eso mismo le pasó a Jonás. El pez lo vomitó después de 3 días y 3 noches en las costas de Nínive. Y ahí apareció Jonás. Me imagino el aspecto de Jonás con su ropa llena de jugo gástrico, de pescado. Irak. Me lo imagino. ¿Qué aspecto tendría Jonás? Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jonás obedece ciegamente a la palabra de Dios? Y se aparece en Nínive vestido como hebreo. ¿Qué tú crees que hubiera pasado, hermano Agustín? Tremendo problema, pero Jehová tiene toda la sabiduría del mundo. Dios tiene toda la sabiduría del mundo. Preparó un profeta salido de la boca de un pez. Ustedes saben cómo se llamaba el dios de Nínive. Se llamaba Dagón.
Y el dios Dagón está en varias culturas, aún el de los persas y de los asirios. Y ese dios Dagón es simplemente esta figura. El mito hoy en día de la sirena viene del dios Dagón. Del torso hacia arriba es un hombre con una corona. Y del torso hacia abajo es la cola de un gran pez. Ese es el dios que ellos adoraban porque ellos creían que ese Dagón le daba fuerza para la siembra, para la pesca y los protegía de todo mal. Y que era un dios poderoso según la cultura ninivita. ¿Y qué hizo Dios para que ellos entendieran el mensaje? Para que ellos escucharan el mensaje, para que ellos aceptaran el profeta. ¿Qué hizo? Cogió un pez y hizo que Jonás fuera vomitado en las costas. Y ustedes se imaginan al pueblo ninivita ver de buenas a primeras que se acerca un monstruo marino y haga ¡fua! Y suelta un hombre separado así, que salga de la boca de un gran pez. ¿Qué ustedes creen que hayan pensado los ninivitas? Este es el hijo de Dagón. Este es el hijo de Dagón. Tenemos que escucharlo. Quizás Dios nos lleve a situaciones cuando nosotros resistimos a la presencia de Dios y a convertirnos a Él, resistimos y resistimos. Y Dios va a usar cosas que no son agradables para que usted le conozca. Y cuando Jonás le predicó a Nínive, todos se arrepintieron. Aún el rey de Nínive dijo, a partir de hoy, después de este mensaje, todo el mundo se va a vestir de cilicio, todo el mundo va a rasgar su vestidura y nos vamos a humillar ante la presencia de Dios. Y desde el animal, desde los animales, a cualquier bestia, nadie va a comer aquí por 3 días. Vamos a ayunar y vamos a clamar la presencia de Dios. ¿Y saben qué pasó? Jonás escuchó eso y dijo, esto no puede ser. Esto no, se arrepintieron. Yo no quería que se arrepintieran. Y allá fue a una cima, a una parte alta de la ciudad, y desde la ciudad empezó a mirar cómo el pueblo estaba arrepentido. Yo me imagino que Jonás estaba que echaba humo. Ya yo vine y lo hizo, pero ¿cómo esta gente se van a arrepentir si este hizo esto y aquello? Así quizás nos preguntemos nosotros, ¿cómo este hombre se va a entregar a Cristo después de toda la maldad que ha hecho? Y Dios, ya estoy terminando, me pasé un poquito, pero ya quiero terminar. Jonás se sentó y Dios hizo crecer una calabacera, porque el sol era fuerte. Y Jonás se sintió aliviado por aquella sombra en aquel lugar tan alto. Pero al siguiente día la calabacera cogió un gusano mandado por Dios y se secó. Y Jonás se enojó con Dios. Yo estaba aquí cómodo, yo estaba esperando aquí cómo ver la convención de esta gente y ahora tú me has secado la calabacera. Y dice, ¿te molesta porque la calabacera se secó? Tú no la sembraste, tú no la plantaste y ahora te molesta porque la calabacera se murió, se secó. Pues este mundo que está delante de tus ojos lo hice yo. Esa gente me pertenece. Si tú te enojas por una calabaza, ¿cuánto tú crees que yo no estaré angustiado por estas personas, inclusive por los animales que viven dentro de ellas? Porque Dios tiene en cuenta hasta los animales. Dios lo hizo todo, lo creó todo con sus manos y se lastima cuando ve que su creación quiere vivir huyendo de su presencia. Que el Señor les bendiga.